Hablar de dolor, muchachos, es un tema que les agrada a bastantes personas. No sé si ustedes reconocen este cuadro, si lo han visto alguna vez. A ver si está acá. Helen, ¿estás acá? Helen Díaz. Presente, doctor, disculpe. ¿Dónde estás, Helen? ¿Estás en tu casa? Sí, doctor, es que están construyendo cerca de mi casa, se está escuchando un ruido horrible. Disculpe. Ujú. ¿Reconoces el cuadro, Helen? No, doctor, no. No. Romario, ¿estás acá? Sí, doctor. Buenos días. ¿Qué te parece ese No, cuadro? no lo reconozco, doctor. Nada. No, doctor. A ver, de los Rehabilitators. Rodrigo Ataucinchi, ¿estás acá, Rodrigo? Sí, doctor. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? No sé si Todo bien, doctor, gracias. te familiarizas con este cuadro. Doctor, no lo escucho muy bien. Doctor, ¿Estás en tu ¿se me casa, escucha? Rodrigo? En el Sí, hospital, te doctor. escucho. Está rotando. Sí. Ya. Pero Marcelo, no a reconozco. ver. Nada. Marcelo, Sí, doctor, es la pintura de Frida Kahlo, una pintora que representó, digamos, la vida, que ella tuvo un accidente y trató de representar eso en una pintura. ajá, sí, no sé si tuvo un accidente automovilístico, pero tuvo un accidente a temprana edad, ¿no? Donde tuvo problemas, fracturas a nivel de la columna y por ende se familiarizó bastante con el dolor crónico. Si ustedes observan el cuadro, es una persona, una mujer, supongo que es un autorretrato, donde si ustedes observan, hay clavos, ¿no? En todo el cuerpo, ¿no? Como agujetas que siempre están molestando. Y ella se representa seria, llorosa, ¿no? Tiene lágrimas y con la columna destrozada, ¿no? Tiene un montón de cuadros que simbolizan el dolor crónico, pues, ¿no? Es una persona que muy sensible, llegó a casarse, creo que nunca tuvo hijos, pero siempre se ven sus cuadros ahí representándose con dolor, ¿no? Ya, eso era para solamente familiarizarnos siempre a nivel de nuestro arte, también la música, la pintura, se ha representado no solo la felicidad, también el dolor. El dolor es un síntoma ya muy familiarizado con todos nosotros. Es la principal causa, chicos, de consulta médica. Nosotros, el 80% vamos a las consultas médicas de cualquier especialidad, consulta en general, por dolor. Puede ser un dolor de muela, una cefalea, un dolor en el tobillo, por una caída, etcétera. Dolor. Entonces, ustedes como médicos tienen que conocer la fisiopatología, los tipos de dolor, el tratamiento. Y como les decía siempre desde las primeras clases, hay por lo menos el 70% de pacientes que acuden a los consultorios de fisiatría o medicina física también acuden por dolor y sobre todo dolor crónico, ¿ya? Entonces, es un síntoma, aparte si recuerdan, en la primaria nos han enseñado que la visión, la audición, el tacto son sentidos sensoriales, ¿no? Que nos avisan de algún peligro, de la luz, de algún estímulo. También el dolor podemos considerarlo un estímulo que preserva nuestra vida, ¿no? Si hay alguna actividad o algún objeto que nos puede hacer daño, el dolor es un síntoma que nos avisa del peligro el cual estamos corriendo riesgo. Dices, el síntoma más importante de las enfermedades musculoesqueléticas y es la principal razón por la cual los pacientes solicitan asistencia médica, sobre todo cuando el dolor se hace crónico. Este dibujo es bastante representativo, ¿no? Se ven articulaciones, se ven músculos y el paciente cabizbajo, agarrándose la cara, deprimido, ¿no? Y también acá el sistema nervioso central, porque al final es el último paradero de la estación final, donde se estimula el dolor.
¿no? Si nosotros hablamos de números, tenemos un montón, hay trabajos de investigación, metaanálisis, etc. El síntoma físico de mayor prevalencia, ¿no? Gran impacto individual, familiar, laboral, social y económico. O sea, si ustedes observan las aristas que tiene el dolor a nivel de la persona, no solamente es el dolor no solamente abarca a la parte emocional del paciente, sino si vemos un paciente con un dolor oncológico, con un problema ya crónico, esto por supuesto que va a influir también en sus actividades, ¿no? Una persona que tenga un dolor crónico va a necesitar siempre asistencia de la familia. Si por A o B, a ver, no sé, les pongo un ejemplo, pacientes con poliomielitis, que aparte tengan una radiculopatía, van a necesitar apoyo de algún familiar, el esposo o la esposa, por supuesto, de algún hijo también. ¿Va a influir en las actividades laborales? Por supuesto. Ese paciente de repente tendrá hasta un certificado de discapacidad que amerite, pues, que tiene un problema de deficiencia, ¿no? Entonces, las actividades laborales, la vida social, una persona con dolor por una polineuropatía, por una radiculopatía, ¿podrá hacer sus actividades lúdicas normalmente? Difícilmente, ¿no? Podrá relacionarse con otras que no tenga esas condiciones de dolor. Por supuesto que no, ¿no? Y también puede repercutir hasta en la esfera económica. No solamente las personas, por ejemplo, que tengan, por ejemplo, las lumbalgias crónicas, enfermedades degenerativas, son personas que generalmente pasan evaluaciones y se dan de baja laboralmente mucho antes de cuando ellos se jubilen, ¿no? Ustedes saben que los médicos nos jubilamos, por lo menos en salud, entre los 65, 70 años, no sé si lo conocen, ¿no? Pero una persona que tenga ya un problema crónico, y lo he visto porque he visto colegas que ya han pasado ya algunas evaluaciones, se van pues de baja a los 55, 60, porque ya sus capacidades laborales ya se ven mermadas, no pueden hacer guardias, siempre están pidiendo descansos médicos, etcétera, etcétera, ¿ya? En general, el 30% de la población refiere haber padecido algún dolor en los días previos a la consulta médica. El dolor aumenta con la edad, ¿ya? Ustedes van a tener oportunidad si, no sé, el próximo mes y empiezan a hacer algunas rotaciones o si le están haciendo, buen número de pacientes que acuden a los servicios asistenciales, hablo de reuma, gastro, rehabilitación, neurología, etcétera, son mayores, ¿no? Ustedes todavía pues son muy jóvenes y van a ver, todavía no han tenido dolores crónicos, ¿no? El 43% de los pacientes son mayores a 65 años, chicos. El dolor crónico es de alta incidencia, 60% lo padecía desde hace más de 3 meses que llega a la consulta. La población mayor, mayores a 65 por supuesto, adultos mayores, padece más dolor en las extremidades inferiores, ¿no? Ahora estoy hablando acá de polineuropatías, insuficiencias venosas, arteriales, lesiones crónicas, radiculopatías, ¿ya? Hasta el 65% de las personas con dolor toman algún fármaco. Eso también es otro tema que habría que investigar, ¿no? Y siempre les digo a ustedes no sé si conocen cuántos fármacos toma un paciente que tiene diabetes, por ejemplo. Que tenga diabetes y a la vez hipertensión. Que tenga diabetes, hipertensión e hipotiroidismo. O que tenga también un dolor crónico, ¿no? En las guías de práctica clínica está como primera elección el uso del paracetamol, como adyuvante o como un analgésico para dolores articulares inespecíficos, mialgias, artralgias, ¿no? Habría que ver cuántas personas consumen paracetamol en salud, por ejemplo. Cuánto se prescribe por los médicos de atención primaria, las especialidades. Sería bueno conocer estos temas para hacer campañas de concientización acerca de lo que es el dolor crónico, ¿no? Y dice, hay un 30% de autoprescripción ante la presencia de dolor. Lo que primero hacen nosotros en general
en nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia es, si me duele algo, primero voy a farmacia y me tomo el analgésico inespecífico que haya, ¿no? Un paracetamol, naproxeno, ibuprofeno o un diclofenaco si el dolor es más intenso. Si no me calma, ya vuelvo a ir a la farmacia, pido algo más, de repente me pueden recetar algo más, pero no voy al médico, no me evalúan, solamente consumo fármacos, ¿no? Me autoprescribo o no autoprescribo. Y eso también influye bastante, está asociado también a otros problemas, ¿no? Como gastritis crónica, lesiones renales, etc. Entonces, el dolor, chicos, es un problema de salud pública, si lo ven así. Y también, no solamente en los hospitales, sino en centros geriátricos y en la población mayor, adulta mayor, ¿ya? Pero, ¿qué es el dolor? Dice la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Dice, es una sensación y experiencia emocional desagradable. El otro día hemos hablado del síndrome miofacial, también hemos hablado de este tema, ¿no? Está asociado a daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de tal o de dicho daño, ¿no? Es una sensación, esa es una de sus primeras características, ¿no? Y una experiencia emocional desagradable. No sé a quién le pueda gustar el dolor, pues, ¿no? Totalmente desagradable. Cada persona tenemos nuestras propias idiosincrasias, nuestro propio umbral del dolor. En general se dice que las mujeres toleran más el dolor, ya sea por factores culturales, emocionales, de crianza o hasta factores hormonales, ¿no? Pero cada persona tiene una idea de lo que es el dolor, ¿ya? Entonces, generalmente está asociada a un daño real. Pues si yo me corto, no sé, estoy picando una cebolla, me corto la piel, voy a sentir dolor, ¿no? Si tengo una caída y piso un clavo, voy a tener dolor. Está asociado a inflamación y daño tisular. Pero también hay pero no necesariamente el dolor siempre está asociado a daño. Por ejemplo, en los pacientes, y también les he dado este ejemplo ya, con pacientes con, por ejemplo, las polineuropatías, ¿no? Donde hay daño a nivel de los axones, de las dendritas, de las neuronas nociceptivas. También hay una disfunción acá y puede activarse todo el proceso nociceptivo y producir dolor. Eso es por una lesión a nivel de las neuronas que conducen el dolor. Entonces, no necesariamente tiene que haber un daño tisular para que haya dolor, ¿ya? Entonces les decía que el dolor tiene muchas categorías o esferas, ¿no? Hablamos acá de nocicepción, que no es igual a dolor. Hablamos de sufrimiento, conductas del dolor. Ya cuando el dolor se hace crónico, los pacientes cuando el dolor es agudo, pues un dolor agudo intenso, el dolor está asociado a sudoración, activación del sistema simpático, puede haber pacientes con taquicardia, etcétera, ¿no? Pero cuando el dolor ya es crónico, ya también el paciente no está ansioso, sino ya tiende a la depresión, al aislamiento, al sufrimiento, ¿no? Una cosa es tener dolor, pero otra cosa ya es el sufrimiento crónico. Nocicepción es todo ese proceso donde una persona tiene un estímulo doloroso desde la piel, no sé, desde una uña, una articulación, hasta que se hace consciente a nivel de la corteza cerebral. Pero el dolor tiene un componente emocional, ¿ya? El dolor constituye un mecanismo de protección, eso también lo hemos conversado, y aparece siempre que cualquier tejido resulte dañado y hace que el individuo reaccione adaptándose al estímulo doloroso. ¿Ya? Esto, chicos, es una diapositiva que no quiero que se olviden. Acá está resumido todo lo que es la transducción, ¿ya? La transmisión que se da a nivel de las neuronas, la modulación preferentemente en el hipotálamo, en la médula espinal, en las haces de transmisión y por último la percepción, donde ya hacemos una conciencia de lo que es el dolor. Repito, la transducción que está acá, ¿qué es la transducción? Es los estímulos nocivos, ya sean químicos, mecánicos,
son convertidos en un potencial de acción a nivel de los receptores. Ustedes saben que la neurona tiene sus dendritas, ¿no? Aquí está el nociceptor. Pueden tener hay diferentes neuronas, las de tipo C y las A delta, creo que es, ¿ya? Estas dendritas van a llegar a la parte posterior del ganglio posterior de la médula espinal y por ende entran a las fibras sensitivas, ¿no? A través del axón, ¿no? Y van a ser los haces espinotalámicos los que van a conducir el dolor. ¿Ya? Pero acá también tenemos neuronas inhibitorias que modulan y disminuyen la recepción del dolor. O sea, el dolor que se transduce acá, o sea, que transmite, no es el mismo que llega hasta la corteza. Tenemos un montón de fármacos incluso que actúan sobre la modulación del dolor. Ahí está la pregabalina, la gabapentina, que actúan a nivel de la médula espinal. ¿Ya? Pero para términos prácticos que ustedes deben conocer, la transducción es la conversión de un potencial de acción, perdón, la conversión de un estímulo nocivo en un potencial de acción, ¿ya? Y la transmisión es el proceso con el cual el potencial de acción se propaga de manera centrípeta, o sea, hacia la médula espinal y asciende a través del sistema nervioso periférico. Estoy hablando de la médula espinal, ¿cierto? Hacia el sistema nervioso central, ¿ya? La modulación es otro proceso por el que el proceso de la transmisión es atenuada en diferentes niveles. Les decía, a nivel de la médula espinal, a nivel del haz espinotalámico, a nivel de la sustancia reticular, del hipocampo, el sistema límbico también. Y la percepción es el proceso final, por el que la transducción, la transmisión y la modulación interactúan con la psicología del paciente, para crear una experiencia emocional, por tanto subjetiva, que se percibe como dolor, ¿ya? Entonces, transducción, transmisión, modulación y percepción, ¿ya? Cuando hemos hablado ahora de síndrome de fibromialgia, se dice que las personas, por ejemplo, con fibromialgia, tienen una alteración a nivel de la corteza de la percepción. Por eso ellos tienen dolores más crónicos que las personas, pues, común y corriente, ¿no? Entonces, en la fisiopatología, que hay un montón también de teorías que todavía se están estudiando, habría una alteración en la percepción de las personas con fibromialgia, en ese proceso neurofisiológico. Nosotros a nivel de la piel tenemos un montón de receptores de lo que es el dolor, ¿ya? Tenemos receptores mecánicos, tenemos receptores térmicos y químicos. Cuando hay alguna lesión, como ya voy a decir un martillazo, un golpe, estos neuroreceptores pues se excitan por el estímulo por alguna lesión de la piel. Hay una liberación de sustancias como la bradiquinina, la serotonina, iones de potasio que están dentro de las células. Hay lesión de los tejidos, se rompen y todas esas moléculas pasan pues al tejido, ¿no? Al intersticio celular. Entonces, esto va a estimular a las dendritas de estos axones, perdón, a las dendritas de estas neuronas, y se va a producir lo que es la transducción, ¿ya? También tenemos las prostaglandinas, tenemos como 20, 30 tipos de prostaglandinas, también la sustancia P. Creo que las que están más relacionadas con el dolor son la prostaglandina 2, la 6, la 18, y favorecen la sensibilidad en las terminaciones del dolor. También hay migración de mastocitos, plaquetas, y la sustancia P y la bradiquina, que también producen vasodilatación, ¿no? A nivel de esta zona del dolor. Acá también se ve histaminas, células mastoides, noradrenalina, etc. Acá tengo un cuadro. Ajá. A ver. Chicos, los tipos de fibra que están más relacionadas al dolor son las fibras tipo C,
que están acá. Esas fibras tipo C tienen una transmisión del dolor un poco más lenta y no tienen mielina, o sea, no tienen la cubierta perineural de mielina. Por eso la velocidad, ustedes saben que cuando tiene mielina es saltatoria, ¿no? Y tiene mucho más velocidad de transmisión. Las fibras C están relacionadas con la nocicepción de tipo mecánico, térmico y a nivel de las simpáticas postganglionares. Pero las fibras A delta son las fibras que llevan las terminaciones de mecano, termo y nociceptoras también. Entonces, una es más lenta, su velocidad es de 0.5 a 2 por metro por segundo, pero la otra es de 12 a 30, ya mucho más rápida, ¿no? Si ustedes, no sé, miden 1.60, por ejemplo, tienen por ejemplo, pisan un clavo, ¿ya? Y podemos calcular, pues, la velocidad cuando va a llegar al cerebro, ¿no? Entonces, tenemos dos fibras importantes de nociceptivas, las fibras A delta y las fibras tipo C. Las fibras A alfa son pues las motoras, ¿no? Cuando ustedes movilizan, están trabajando estas fibras motoras. Tenemos también las fibras A gamma, son las motoras intrafusales. Y las fibras A beta son aferencias táctiles y de presión. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de electroterapia, las que llevaban el dolor son las A delta y las fibras C? Y las A beta son fibras también que se estimulan en la termoterapia, perdón, en la electroterapia, para cerrar la compuerta a las fibras A delta y las fibras C, ¿ya? Acá están las fibras que llegan a través de la parte dorsal de la médula espinal, se interrelacionan a nivel de las láminas de Rexet y se integran por los haces espinotalámicos hacia niveles más superiores como el tálamo, la sustancia reticular, la formación mesencefálica, núcleos del sistema límbico, etc. ¿Ya? Tenemos dos tractos para el dolor, el paleoespinotalámico y el neoespinotalámico. Cada uno tiene su función importante. ¿Ya? El glutamato, dice él, es el principal, es el neurotransmisor para las fibras A delta, perdón, del dolor rápido. Y la sustancia P, un segundito, por favor. Les estaba comentando, el glutamato es el neurotransmisor para las fibras A delta del dolor rápido y la sustancia P es el neurotransmisor de las fibras tipo C, de dolor lento o crónico. El dolor rápido son neuronas que tienen mielina, ¿no? Son fibras más gruesas y de mayor velocidad, entre 12 a 15 dijimos, ¿no? De 12 a 30 metros por segundo. Y las fibras, y la sustancia P para las fibras de tipo C, de dolor lento o crónico. Ya tenemos dos vías, el ACE neoespinotalámico y para el dolor agudo, y la vía del dolor crónico, el paleoespinotalámico. Todas son vías que se van a ascender a nivel del mesencéfalo, el bulbo, ¿no? Y todavía acá tienen todavía algunos, una función de modulación, pues, ¿no? Para llegar hacia la corteza cerebral y se haga consciente el dolor. La formación reticular es una de ellas, y los núcleos interlaminares también. Acá, esta es una diapositiva, chicos, que resume todo es lo que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado de la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción, ¿no? Acá por ejemplo, está representado con fuego, alguna sustancia química, un martillo que representa un estímulo mecánico.
Esto va a sensibilizar a los nociceptores, se produce el potencial de membrana a través de las fibras A, delta y las fibras C, llega al nivel de la médula espinal por la vía dorsal, hace una decusación y parecida a la decusación de las pirámides a nivel piramidal, perdón, a nivel del bulbo raquídeo, pero acá ya tenés al nivel de la médula, a diferentes niveles. Y esto a través de el tracto paleoespinotalámico y el neoespinotalámico sube hacia el hipotálamo, ¿no? Acá, por ejemplo, el sistema límbico está relacionado tiene un efecto de componente emocional. Por eso las personas con dolor son irritables, tienen una sensación de angustia, depresión, hasta miedo, aislamiento, etcétera, ¿no? El sistema límbico está relacionado con ellos, ¿ya? Y a nivel de la corteza cerebral ya la información se hace consciente, ¿no? Los núcleos hipotalámicos están relacionados con hormonas de estrés. Se activa el eje, la hipófisis y la sustancia adrenal. También hay una formación mesencefálica que tiene una función de reacción de alerta también en dolor. Perfecto. Esto ya lo hemos comentado, la transducción. El asta posterior de la médula espinal tenemos una formación nociceptiva, ¿no? Con las láminas de Rexet, donde se discrimina, se integra y se codifica las señales de dolor. Se dirige, se distribuye la formación, integra y elabora las respuestas reflejas vegetativas y somatomotoras. Región preferente de los centros superiores para la modulación de estímulos nociceptivos. Asta posterior de la médula espinal. ¿Ya? Las vías del dolor, la espinotalámica, llevan el dolor y temperatura al 90% de las vías ascendentes. Y también tenemos el espino retículo talámico o paleoespinotalámico. Aquí están las vías que hemos comentado. Termina a nivel de la corteza cerebral. Y acá las funciones de cada una, ¿no? La formación reticular afecta la conciencia del dolor. El bulbo raquídeo estimula el centro respiratorio y el cardiovascular. El tálamo sirve como una estación de relevo, distribuye las señales a diversas áreas del cerebro. El hipotálamo y la hipófisis tienen una respuesta hormonal, pues, del dolor. El sistema límbico está relacionado con las reacciones de las emociones del dolor. Y la corteza cerebral, que es la vía final del dolor, la percepción, la conciencia del dolor en sí, ¿ya? Si nosotros clasificamos al dolor, básicamente tenemos dos tipos de dolor, uno nociceptivo y uno neuropático. En el nociceptivo está el somático, cuando uno percibe pues el dolor por alguna caída, un traumatismo, un proceso inflamatorio. Pero también tenemos algunas vísceras en nuestro cuerpo, el hígado, el vaso, los pulmones, que no necesariamente tienen receptores del dolor, pero también van a tener van a llevar dolor hacia niveles como la médula espinal, porque tienen algunas cápsulas. Por ejemplo, en los pulmones tenemos pues una pleura, ¿no? que cubre los pulmones, y esta tiene receptores para el dolor. ¿Sí? Por ejemplo, en el hígado también tenemos una cápsula de Gleason, ¿se acuerdan? ¿No? Si esta se distiende por alguna patología, esto también va a llevar la sensación de nocicepción, pues, ¿no? Hacia la médula espinal. Entonces, problemas de isquemia, por ejemplo, el corazón no tiene un dolor, pues, así muy somático, o sea, un dolor localizado. Al inicio el paciente puede sentir solo una molestia, pero ya cuando hay un proceso isquémico muy agudo o muy extenso, el dolor se va a ir intensificando, ¿no? Cuando hay pacientes con una distensión abdominal por, no sé, por un globo vesical, o los pacientes que tienen, no me acuerdo el término ahorita. Si ustedes no sé si han visto, están haciendo cirugía
Chicos, ¿ustedes, algunos? Daniela está acá. Daniela Sánchez. Sí, doctor, presente. Sí, sí estamos haciendo cirugía, doctor. Cirugía. Hay una patología que es común en la sierra, de distensión abdominal. ¿Te acuerdas? Por En distensión la sierra. abdominal, doctor, podría ser un vólvulo. La Ahí está, sigmoide. esa. Los vólvulos, ¿no? Sí, Claro. doctor. Entonces ahí el estímulo de dolor no es pues por agresión al mismo sigmoides, ¿no? Sino es por un efecto de distensión. Ahí tenemos algunos receptores y esto va a producir dolor nociceptivo. Pero el dolor neuropático estamos hablando de lesiones del sistema nervioso central. Ya el término o el ejemplo clásico es de las lesiones por enfermedades crónicas tipo diabetes, ¿no? O también ahora anoche he visto un paciente que le han hecho una prótesis de cadera y no sé, ha sido pues en la cirugía, qué problema ha habido y han lesionado el nervio ciático. Le han hecho una axonotmesis del nervio ciático. Y el paciente está con un dolor intenso a nivel del miembro inferior izquierdo, ¿no? O sea, una lesión a nivel de una raíz neurológica produce también dolor, ¿no? Ahora, los pacientes que tienen dolor funcional de tipo psicogénico, acá está, por ejemplo, una vez una paciente que le habían amputado la pierna por diabetes, que es lo más frecuente, me dice, pues doctor, tengo dolor acá en la pierna. Y pues le miro y no había pierna, pues estaba amputada, ¿no? Entonces el dolor o el síndrome del miembro fantasma, eso también se conoce como un dolor neuropático, por si acaso, ¿ya? Entonces a los pacientes que tienen dolor hay que creerles, ¿ah? Hay que hasta demostrar lo contrario. Dicen, no, no es tanto el dolor, no. Pero los pacientes, y así vienen pues a los servicios de emergencia, ¿no? No van a esperar ustedes que vengan con ese clásico dolor de una colecistitis o de una apendicitis. Hay pacientes que no tienen los dolores clásicos. Los niños, por ejemplo, no tienen el dolor de un adulto en procesos inflamatorios del apéndice. A veces hacen polaquiuria, infecciones, dolores en la espalda, y por eso muchas veces pues se les pasa el diagnóstico y entran ya a operar cuando hay peritonitis, ¿no? No sé si ustedes lo han visto. ¿Ya? Esto es lo mismo, el dolor neuropático central, periférico y el dolor somático visceral. ¿Ya? Esto, chicos, hemos hablado varias veces de la semiología del dolor, de la Alicia Peca, ¿no? Nosotros en la consulta médica debemos evaluar estos temas y para nosotros hacer nuestros diagnósticos diferenciales y llegar a una etiología del dolor. Cuando el paciente viene y te dice, doctor, me duele algo, ¿no? Ya me duele el hombro, por ejemplo. Nosotros tenemos que preguntar y aplicar esto, ¿no? ¿Cómo es el dolor en ese hombro, ¿no? ¿Cuándo ha aparecido? ¿Desde cuándo está con ese dolor? Doctor, estoy ayer o antes de ayer, o sea, estoy 3 días con el dolor. Sería totalmente diferente a que te diga, doctor, ya estoy 6 meses con este dolor, ¿no? Y ustedes le preguntarán cómo ha aparecido, dónde está, dónde se localiza y cuándo duele, ¿no? La intensidad del dolor. Duele más de día, duele más de noche. Si usted y le haces el ejemplo, ¿no? De la intensidad. Si 0 es nada de dolor y 10 es un dolor así para llorar, yo siempre les digo eso, ¿no? Para llorar, a tirarse al suelo. ¿Cuánto está el dolor del 0 al 10? Y el paciente más o menos se lo tiene que comentar. Hay que hablar bastante con el paciente cuando hablamos de la semiología del dolor. ¿Qué características tiene ese dolor? Es un dolor lancinante, es un dolor quemante, es como... El paciente siempre te va a dar ejemplos, ¿no? Doctor, es como cuando di a luz a mi segundo hijo, así es el dolor, dice. O es cuando una vez me caí de la bicicleta, así igualito. Es ya, por eso te digo, es la experiencia. Acá ustedes saben que la medicina no solo es pues ciencia, ¿no? También es arte. Y acá ustedes aplican todos vuestros conocimientos, no solo científicos, sino ponen a prueba pues vuestra experiencia en la parte de personas, ¿no? Si ustedes saben evaluar y conocen estos temas y también tienen un poco de empatía con el paciente,
van a llegar a algunos diagnósticos que hasta a veces no están en los libros, pues, ¿no? ¿Cómo es la irradiación del dolor? ¿A dónde va el dolor? ¿Se va a la cabeza? ¿Se va al brazo, al codo? ¿A dónde se va el dolor? Doctor, se va detrás de la espalda. Ahí es donde se concentra el dolor, dice. La duración, el horario y la periodicidad. Hay pacientes que les duele más de día, otros les duele más de noche, otros les duele apoyar. Hay pacientes que te dicen, doctor, a las 11 de la noche, así bajo reloj, ahí empieza mi dolor de hombro. No sé si ustedes han escuchado alguna vez eso, pero generalmente es en la noche. Cuando hay problemas de bursitis, ya, el paciente pues en la noche ya está más tranquilo, concentrado ya en descansar, y ahí es donde la percepción se activa, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está jugando fútbol, como que decimos, no, está caliente, ¿no? Y se lesiona, pero puede seguir jugando, ¿no? Pasa ya un par de horas o al día siguiente y ¿qué había pasado? Tuvo un desgarro de un ligamento, ¿no? Pero ¿cómo pudo seguir jugando, no? Porque el dolor tiene eso, pues, ¿no? La percepción, ¿no? La adrenalina o la concentración de tu atención está pues en el fútbol, ¿no? Y no valoras el dolor en su intensidad cuando pasó, ¿no? Si hay algún factor desencadenante o atenuante, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, con algún problema gastrointestinal que empeora el dolor cuando se alimentan, cuando hacen ayuno o cuando hacen alguna actividad, ¿no? ¿Y qué tratamientos ha seguido hasta la fecha? De repente solo ha hecho terapia, por ejemplo, cuando hablamos del dolor en hombro, ya recibió infiltraciones, ha estado tomando antiinflamatorios, analgésicos, qué sé yo. Este tema es para hablar largo y tendido, ¿no? Indique usted dónde le duele, señor. Indíqueme usted con un dedito dónde le duele. Hay pacientes que me dicen así, doctor, me duele toda la rodilla, ¿no? No puedo caminar. Entonces yo, ya, a ver, sácate el pantalón y les dices, a ver, señor, indíqueme con un dedito dónde es el dolor. Entonces al paciente te puede tocar a nivel de los meniscos, se puede tocar a nivel de la rótula, de repente algún ligamento, o te dice, doctor, no es un punto, es toda la rodilla. Ah, ya, entonces ya harás tus diagnósticos diferenciales, ¿no? Puede corresponder al órgano que está produciendo el dolor o a la zona de irradiación. Eso también es un tema importante, ¿no? Los dermatomas. Cuando hay un dolor cístico, cuando hay un dolor renal, cuando hay un dolor vesicular, esto irradia a su dermatoma correspondiente. Y a veces, muchas veces podemos confundir eso con los dolores. Por ejemplo, el dolor, si ustedes se acuerdan, el dolor del páncreas, ¿cómo es una pancreatitis? Ese es característico. Milagros, ¿está acá, Milagros? Chaico. Presente, doctor. Milagros. Buenas tardes. Milagros. ¿Cómo es el dolor del páncreas cuando tiene una pancreatitis? Doctor, el dolor es un dolor en cinturón, ¿no? Que se irradia hacia la espalda. Eso, dolor en cinturón, ¿no? Dolor intenso, ¿ah? Intenso. Hay algunos pacientes que, bueno, generalmente es intenso, Milagros, pero a algunos pacientes no. Por eso es importante vuestro examen clínico. Y el dolor de una colecistitis, ¿cómo es, Dafna? De una colecistitis. ¿Dafna está acá? No tiene audio, Dafna. Dafna, no puedes hablar. José Serrano, ¿estás acá, José? Sí, doctor, presente. ¿Me escucha? Sí, te escucho, José. ¿Cómo es un dolor de una colecistitis, José? Generalmente es ¿Han hecho intenso eso? Sí, es un dolor intenso en el epicondrio, en el hipocondrio derecho, doctor. Hipocondrio, Que ya. se Pero puede siempre es extender, ¿no? intenso. Pero Mm, siempre es bueno, intenso.
Bueno, no necesariamente, pero sí hay un dolor aquí en el hipocondrio derecho, doctor, que puede estar incluso asociado, ¿no? Ya. A lo que es Está asociado a, decías, ictericia. a la ictericia. Hola. Bueno, claro, una colecistitis por una obstrucción, ¿no? Pero no necesariamente es a nivel del hipocondrio, ¿no? Al inicio puede ser un dolor a nivel del epigastrio, ¿ah? Y el paciente, nosotros los médicos muchas veces nos confundimos pues con una gastritis, ¿ah? ¿No es cierto? Entonces hay que respetar eso de las cronologías, ¿no? También se acuerdan de la cronología de Murphy, que el dolor aparece en un lugar, pasan las horas y recién se va localizando en otro sitio, ¿no? Eso, chicos, ustedes ya lo conocen mejor que yo, ¿ya? El dolor visceral, somático y neuropático, ya lo hemos visto. Este tema también de diferenciar el dolor agudo y crónico también está en nuestras prácticas. Cuando es dolor agudo, les decía, hasta 3 meses, ¿no? Podríamos en las bibliografías. Y el dolor crónico a partir de los 6 meses, dice. El inicio puede ser el dolor agudo a partir de un daño tisular. Por claro, un golpe, pues, ¿no? Una caída, qué sé yo. Pero el dolor crónico generalmente va después de un dolor agudo, ¿no? Como consecuencia de un dolor agudo que no se ha tratado, que no se ha diagnosticado y no ha remitido, ¿no? El dolor agudo se le compara como una señal de alerta para promover la recuperación. O sea, si algo me hinca, yo saco al toque mi mano y es un reflejo, ¿no? Eso me da el dolor. Pero el dolor crónico no tiene un valor biológico, dice. Es destructivo física, psicológica y socialmente. No sé si ustedes han visto pacientes con dolor crónico, pacientes con fibromialgia, pacientes con radiculopatía, dolores oncológicos, etcétera, etcétera. Hay, no sé, que los pacientes diabéticos también son portadores de dolores crónicos. ¿Qué otras? Enfermedades neurodegenerativas también van con dolores crónicos. Y el dolor agudo, dice, desaparece con la remisión del daño, ¿no? Mira, te curo tu herida y punto, y ahí queda, ¿no? Pero en el dolor crónico hay una mayor duración de lo que cabría esperar. En el dolor agudo es experimentado en buena medida proporcional a la lesión. Si yo me hinco, puedo sentir dolor, puede pasar en minutos o en un par de horas, ¿no? Pero el dolor no tiene una relación de la magnitud y la lesión y el dolor experimental. El paciente puede tener una lesión pequeña, por ejemplo, a ver, les comento, una paciente le sacaron la muela del juicio, creo, hace un par de años, antes de la pandemia, ¿no? Era una colega joven y le lesionaron pues a un nervio ahí que era del trigémino, ¿no? Sensitivo, y hizo una neuralgia, pero no era una neuralgia del trigémino, no confundir, pero con una neuropatía ahí bien localizada que le fastidiaba, pues no le dejaba masticar, no le dejaba comer y le estaba tomando neurolépticos, llegó a deprimirse porque ninguna terapia le ayudaba, ¿no? Y era una lesión neurológica muy pequeña, pero le limitaba, pues ya hasta la discapacitaba, ¿no? Dice, el dolor agudo responde a los tratamientos dirigidos a la restauración de daño, lo mismo que se ha dicho. Respuesta negativa o escasa al tratamiento mediante morfina. ¿Cuándo nosotros damos morfina? Cuando el dolor ya pues tiene otra etiología, ¿no? Les hablaba del dolor neuropático. Nosotros el dolor agudo, chicos, lo tratamos con antiinflamatorios básicamente, ¿no? O puedes tratar hasta con un analgésico, con un opioide débil tipo tramadol. Pero dolor crónico, como un paciente oncológico, ya necesitamos opiáceos más fuertes o también la morfina, ¿no? Hay alteración de los índices autonómicos, verbales y conductuales. En el dolor crónico no presenta, dice, estos trastornos. Generalmente no hay afectación a nivel de neurovegetativo, pero sí a nivel neurovegetativo, dice, escasa, no, sí hay aparición, provoca aparición de signos vegetativos. Está relacionada a la ansiedad, cuando uno le duele, pues está ansioso, ¿no?
un dolor agudo. Pero en el dolor crónico ya también a la depresión, ansiedad, aislamiento, sobre todo depresión. Estos pacientes van a psiquiatría. Eh, yo generalmente mando pacientes a... El otro día había una señora joven, 45 años, obesa mórbida, con dolores crónicos a nivel de tobillo, rodillas, columna, que ya tiene más de un año de evolución. Hablando, haciendo la anamnesis, la paciente pues presenta signos depresivos, tendencia al llanto, irritabilidad, decaimiento, eh, y hablo con ella y bueno, le digo, oye, tienes que ir al psiquiatra, ¿no? Porque yo no voy a poder solucionar este problema solo con terapia, ¿no? Tiene que estar medicada y medicación por lo menos unos 3 meses, ¿no? ¿Ya? Entonces, el dolor agudo está relacionado en términos a sus cualidades sensoriales y el paciente lo refiere como términos afectivos en el dolor crónico. El dolor agudo es un síntoma, el dolor crónico ya es una enfermedad. Es una enfermedad. Los algólogos, chicos, los algólogos son los médicos que se dedican a esta parte. En general, es una subespecialidad de anestesiología, ¿ya? En el hospital, en el seguro tenemos pues una unidad del tratamiento del dolor. Generalmente ponen lidocaínas en sus cócteles, ven pacientes crónicos, deprimidos y bastantes pacientes oncológicos. Esto es un dibujo de cómo el paciente, de acuerdo a su idiosincrasia, educación, nivel sociocultural, te expresa cómo lo siente el dolor. Generalmente los dolores neuropáticos, ¿no? Los pacientes dicen, doctor, es como si me palpitara ahí en esa parte, está latiendo, dice. O al paciente te dice, doctor, es como me estarían jalando una pita, cuando piso siento el frío, o siento como estarían caminando hormigas ahí en la piel, ¿no? Generalmente como les decía, el dolor neuropático. Algo te dice que me está jalando, otros que me está tirando. O sea, hay una infinidad de expresiones que te dan los pacientes, ¿no? Y todo de acuerdo a tu experiencia. Un segundo, por favor. Sí, ya va a haber partido, chicos, ya va a haber partido. Bueno, creo que ya vamos a terminar acá. Voy a dejar de compartir esto. Chicos, en las aulas virtuales de práctica y he puesto las tareas para todo el mes. Hemos hablado ya de síndrome miofascial. Esta semana hacemos dolor, la próxima semana amputados y PCI también, ¿ya? Voy a llamar la lista. Atentos, atentos.